Hasta luego, hasta allí. Mariano Borinsky, juez de casación penal, y seguimos hablando de este debate de imputabilidad a menores, porque, bueno, todos nos conmovimos con el caso que conocimos en el día de ayer, pero hay muchos casos más. Gustavo Carvajal nos trae aquí otros casos de menores implicados en delitos graves. Este es un repaso que hice, Leonora, simplemente a simple vista de los hechos que uno se acordaba y que también tomaron notoriedad pública algunos y otros no, donde hubo menores, menores de 16 años, estamos hablando siempre de menores que no son imputables para la ley y que terminaron directamente en impunes, en casos impunes. El caso más notable, el leading case, es sin duda, ayer lo hablábamos, Brian. Brian es un chico que la mamá estaba presa, domiciliaria en la casa con pulsera electrónica por narcotraficante. El padre había sido expulsado de la Argentina a Perú por narcotraficante. Él, el 24 de diciembre de 2016, minutos después de las 14, con otros 3 delincuentes en 2 motos, los 4 en 2 motos, asaltaron a una mujer y a su hija. Brian Aguinaco en ese momento tenía 14 años, iba en el auto con su abuelo en un Renault 19, el abuelo ve esta escena, quiere cruzarle el camino, cortarle el paso a los delincuentes en moto, los motochorros, y uno de ellos dispara, abre fuego contra el auto donde iba el abuelo de Brian. Termina matando al chiquito de 14 años. Brian. Pero acá vos fijate, 14 años y 9 meses. Esto fue en diciembre. En marzo, Brian, que se llama igual que la víctima, cumplía 16 años. Por 3 meses no pudo ser condenado y la justicia no lo pudo tocar. Quiero remarcar esto. Por 3 meses, o sea, a los 3 meses cumplía los 16 años. Pero además, digo, el seguimiento del cual hablábamos recién con el doctor Borinsky, Carava, porque el antecedente que vos estás contando, este chico estaba siendo criado por una madre condenada por narcotráfico. Con pulsera electrónica, un padre narco también, un hermano delincuente. Claro. Él se va a Perú. ¿Cuál podía ser el destino de este chico? Por eso te digo, él se va, no había otra. Claro. Él se va a Perú y vuelve porque al hermano lo habían matado en un tiroteo, eran de la 1114. Y tampoco la justicia lo podía tocar ahí. Claro. A pesar de que todos lo señalaban como el autor material del homicidio de Brian Aguinaco, sí condenaban a un cómplice, pero a Brian nunca lo condenaron. Pipi. Le damos los sobrenombres porque son menores, no los podemos mencionar. Tenía 15 años cuando mató a Ricardo Almeida durante un robo en 2017. Esto fue en San Justo. Ricardo Almeida estaba esperando a un pasajero en la puerta de una casa ahí en San Justo. Vino este menor delincuente, lo quiso asaltar. Aparentemente Almeida hizo un ademán que fue interpretado por el delincuente como un intento por resistirse y terminó matándolo. Nunca lo condenaron. Y la familia de Almeida todavía sigue reclamando justicia. A él también le faltaban pocos meses para cumplir 16 años. 15 años y 9 meses, 15 años, 13 años. 13 años. Aarón, creo que es mira, los dos casos que tenemos ahora, el de Aarón y el de Turrón. El Turrón es porque es el más turro de todos, no porque lo comparen con la golosina, sino que era el más malo de todos, por eso le decían el Turrón. Pero Aarón cometió 2 asesinatos cuando tenía 13 años. 13 años. Exactamente. 2 asesinatos en su haber. Y era el jefe de una banda integrada por mayores de 18 años. Él era el más peligroso de todos. Nunca lo condenaron por esos 2 asesinatos, Eleonora. Creen que fue el autor material de otros 5 homicidios ocurridos en la zona de Ingeniero Budge. Me tocó ir a la casa, me corrieron a tiros directamente. Pues porque Aarón odiaba a la policía, decía siempre que a la gorra hay que matarla, y además él mandaba a otros cómplices de su banda a cometer asesinatos. Era el jefe absoluto, insisto, de uno de los grupos delictivos más sanguinarios de la zona de Ingeniero Budge. Él se había escapado del Instituto Almafuerte unos días después del homicidio de Brian Aguinaco, por eso también había sido noticia. Se escapó de ese Instituto Almafuerte, yo fui a la casa a buscarlo, directamente a los tiros me corrieron. Impresionante. Y nunca fue condenado. Ahora, me quedé pensando en la edad, ¿no? Estamos hablando de 13 años. Recién el doctor Borinsky... A los 12 ya estaba cometiendo delitos. Mirá, recién el doctor Borinsky hablaba de el Código Civil, que habla de entre los 13 y los 16 años, que ya tienen, en realidad, poder de discernimiento. Un chico de 13 años sabe que matar está mal.
Digo, porque estamos llevando la discusión si es 16, 15 años, 14, viendo también legislación comparada, lo que pasa en otros países, pero claramente, digo, tiene el poder de discernir a los 13 años que está mal lo que está haciendo, ¿no? Y este es Turrón. Y el caso de Turrón, a ver. El caso de Turrón es uno de los más notables de los delincuentes juveniles porque, o menores que cometen delitos, mató al policía Ezequiel Di Franco para robarle el auto en 2015. Y además asesinó de 10 balazos a un cómplice, tenía 20 años el cómplice, fíjate, él con 15 mandaba a... Que eso es lo que pasa. Exactamente. Son los más violentos de todos. Está el de 15 y el de 20 manda al de 15 a matar porque sabe No, al revés. El de 15 es más violento que el de 20. Ah, bueno, ya lo sé, pero lo que digo es, esto que marcábamos hace un rato, digo, una banda como la de Aarón también, 13 años, con chicos de 18, pero ¿quién aprieta el gatillo? El de 13, claro. Ahí está. Y acá lo mata porque se había quedado con parte de un robo. Sí. Y estamos hablando de que la madre de este chico había hecho un desfile por muchos canales de televisión en ese momento porque clamaba por justicia por su hijo. Y él era delincuente, justamente. Y hay para cerrar, Eleonora, me queda una historia que me contó en su momento quien actualmente es jefe de la policía bonaerense. En 2017, 2016, era jefe de la departamental La Matanza. Fueron a hacer un operativo, una madrugada, para tirar abajo unos búnkeres de venta de droga. ¿Sabés quiénes eran los únicos interlocutores válidos que tenían los policías? ¿Quiénes? Los soldaditos. Los soldaditos que habían puesto para custodiar los búnkeres. ¿Sabés cuántos años tenían? ¿Cuántos? 9 años. Trabajaban. 9 años. 9 años. Porque el resto, los mayores, estaban todos doblados por la droga. Todos, con ninguno de los mayores de 10 o 12 años podían mantener un diálogo coherente de los policías. Los únicos con los que podían hablar eran chicos de entre 8 y 9 años que, a cambio de un paquete de galletitas y una gaseosa, trabajaban como soldaditos para los narcos de Villa San Petersburgo. Sin palabras. Carva, te voy a pedir que te quedes y te sumes a esta nota, porque vamos a hablar con el diputado Waldo Wolf, porque, bueno, estas cuestiones se cambian en la legislatura, ¿no? Y esta es una discusión que vuelve en la Argentina, pero que ya se ha dado varias veces. Waldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente bien, Waldo. Bueno, a ver, estamos hablando del debate sobre la imputabilidad a menores, estábamos aquí repasando con Gustavo Carabajal otros casos realmente tremendos, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlos. En primer lugar, tu opinión con respecto a esto, Waldo. No, hay dos cosas, una cuestión que es la legal, que se complementa con una cuestión cultural y una cuestión de política de Estado. Respecto de lo legal, usted bien lo decía, y esto debe ser tratado en las distintas legislaturas, es una asignatura pendiente. Nosotros, sabrá usted que elevamos un proyecto de ley en el 2019 para tratar una modificación al sistema penal juvenil, en el cual la edad de imputabilidad bajaba hacia los 15 años, y toda una discusión, bueno, que debe ser dada, ¿no? Hoy en día están de moda las discusiones express en este gobierno. Tratamos mañana el aborto en 24 horas, todo en 24 horas hay que sacarlo. Me parece que esta es una discusión enorme que tenemos que tener, pero bueno, además de ser legislador, por encima de todas las cosas soy un hombre comprometido políticamente, como tantos otros, y tengo mi visión. Nosotros en la Argentina tenemos hoy en día imágenes o ejemplos que son insoslayables de esto que está pasando, ¿no? Porque si nosotros llevamos a los barras bravas a la Casa Rosada, si el gobierno aplaude a un condenado en 4 instancias con fallo firme, con 15 jueces distintos, a Vudú, a un vicepresidente de la Nación, si vemos al presidente de la Nación recibir a barras bravas que tienen prohibida la entrada a las canchas de fútbol en la Casa Rosada, en el Salón de los Bustos, donde terminan rompiendo el el busto de Hipólito Yrigoyen. Bueno, ¿qué ejemplo nosotros le estamos dando a los jóvenes que además durante un año le decimos que no vayan al colegio en el único país del mundo que no ha tenido clases este año? Donde además, recordará usted que nosotros, para dar ciertos beneficios y ayudas escolares, le pedíamos a las familias que acrediten que el hijo asistía a la escuela, y lo primero que hizo este gobierno fue sacarlo eso, y se reciben beneficios
a la escolaridad y a hijos en edad de escolaridad sin chequear de que se los mande a la escuela. Bueno, eso hace que no sea casualidad que un chico de 15 años no esté en la escuela, que un chico de 15 años porte un arma, que un chico de 15 años se crea y sea reconocido por un sector de la sociedad que idealiza al ladrón, que idealiza al tumbero, que idealiza al AMPA, ¿no? Claro. Ahora, todas estas cuestiones, y quiero sumarlo a Gustavo Carvajal también a esta charla, digo, todas estas cuestiones que están marcando me parecen fundamentales, son cuestiones de fondo y que llevan un tiempo. ¿No? Para cambiar justamente esto. Hablabas de educación, hablamos de inclusión, entre otras tantas cosas. Pero ¿qué pasa con la edad de imputabilidad? Esto que vos marcabas recién, ¿no? Y la ley penal juvenil que no se termina de tratar en el Congreso y que no se termina de dar una respuesta por lo menos cierta y certera, ya que hablábamos recién de lo express, pero no tiene que ser express en este caso, porque creo que ha tenido su discusión en su momento, pero para dar respuesta a este tipo de casos. Bueno, yo tengo mi posición tomada, hay cuadros comparativos que ya circulan por todos lados, que en la gran mayoría de los países de América Latina las edades de imputabilidades bajan hasta los 14 y hasta los 13 años. Sí. En el momento que se hicieron los códigos civiles, penales, los jóvenes a los 14, 15 años por ahí tenían otra formación, tenían otra asistencia, tenían otro continente social. Hoy en día hay muchos chicos de 14, 15 años que ya tienen acceso, bueno, a la tecnología, a las armas, andan en la calle solos, nadie los cuestiona. La droga, ¿no? Bueno, fíjese, ¿no? Estamos discutiendo hoy, que fue la sesión preparatoria, los que no saben de la parte legislativa, hoy en el Congreso se votaron nuevamente las autoridades y se habló de la virtualidad. El jefe del Interbloque, Mario Negri, hizo un llamado a mantener la presencialidad más allá de la tecnología. Bueno, yo creo que hoy nosotros deberíamos rever qué pasa con un joven de 14 o 15 años que tiene acceso a un arma, que tiene antecedentes penales, que ya ha sido marcado por un prontuario que lleva tiempo y nosotros le seguimos dando un arma. Mire, yo estoy en mi oficina personal ahora. Sí. Y lo que le voy a contar es real. Vengo del Congreso y me encontré con un funcionario público que trabaja en la calle y trabaja en el SAME. Y me decía que está cansado de ver menores, porque hablamos del tema, sí, de ver menores armados, heridos en peleas entre ellos, y que mucho de esto se esconde. Y me llamó la atención porque si habla con cualquiera de estos actores que están en la primera fila de la atención a la gente, se lo pueden decir. Y yo creo que sí, que tenemos una responsabilidad, pero tampoco puede ser que tratemos este tema cada vez que ocurre algún caso mediático, ¿no? Claro. Waldo, diputado. Me parece que de esto se trata, perdón, y una cosa más. Sí. La verdad que escuchar a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, decir no hay que estigmatizar al victimario. Yo creo que sí, hay que estigmatizar en el buen sentido, hay que decir, miremos quiénes son los chicos que no van al colegio, miremos quiénes son los chicos que no tienen antecedentes y veamos qué hacemos. Y por no estigmatizarlo, las 4 veces anteriores que estuvo en la cárcel, terminó matando. Tuvo 4 avisos previos este delincuente. La palabra estigmatizar, por eso. La palabra estigmatizar, como todas las palabras, puede ser utilizada correctamente o incorrectamente. Claro. Este es un chico que evidentemente el Estado debió identificarlo y debió haberlo puesto a resguardo de la ley. Y posiblemente hace un montón de chicos, y seguramente hace un montón de chicos que haya que llevarlo a lugares donde hay que contenerlos a través de sistemas y performances educativas. Y otros que no, que haya que realmente darle un carácter punitivo porque terminan matando a alguno de nosotros o de nuestros familiares, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de esto. Diputado, ¿por qué usted cree que el oficialismo hoy, y en su momento eran oposición, me refiero al kirchnerismo y a la izquierda, siempre se negó rotundamente? Pues yo tengo acá el caso de Brian Aguinaco, que fue quizás la última vez que se puso en el foco
de la opinión pública la cuestión de la baja de la edad de inimputabilidad de los menores. Pero, ¿por qué piensa usted que el oficialismo a través del kirchnerismo, antes era oposición a través del kirchnerismo y la izquierda, se opusieron sistemáticamente a que se trate un proyecto de ley para castigar a los menores, pero castigar en algún sentido, ¿no? Con penas, con un régimen penal adecuado, un proceso que tenga todas las garantías? ¿Por qué piensa usted que siempre se negaron a aprobar un proyecto de este tipo? Bueno, habría que preguntarle a ellos, pero si me preguntan a mí, yo no creo en las izquierdas y en las derechas. Para mí atrasan las izquierdas y las derechas, son muy parecidas. Yo le pregunto qué diferencia hay entre un fascismo de derecha y el fascismo de Maduro. Es romántico, es épico decir que no hay que estigmatizar a un niño. Y lo que hay que hacer es identificar quién ya ha dejado de ser niño y ya usufructúa el haber entrado en la adolescencia, el conocimiento de las leyes para delinquir. Queda bien, el falso progresismo queda bien. El decir que uno no tiene que victimizar a un niño, no solo que queda bien, sino que es un término con el que yo coincido plenamente. Ahora, evidentemente, sea gobierno quien sea, si usted tiene un niño que entró 4 veces a un reformatorio, claro, que tiene dos asesinatos a los 13 años, como usted decía, bueno, a ese niño ya lamentablemente hay que buscarle alguna alternativa para cuidar a su niño, o a usted, o a su vecino de ese niño. Así que yo creo que es un falso romanticismo. Hay derechos humanos buenos y derechos humanos malos, hay dictaduras amigas y dictaduras enemigas. Decir que Chocobar es malo queda bien, pero decir que un nene que mató a 2 personas queda mal. Entonces, el progresismo, el falso progresismo, porque eso no tiene nada de progresismo, ciertos sectores de las artes, ciertos sectores de la pseudo-intelectualidad se enamoran de un discurso que en realidad es vacío de contenido porque nadie quiere perseguir a los niños. Claro. Yo creo que si nosotros identificamos quiénes son los niños que hay que cuidar, nosotros vamos a terminar logrando que los demás niños vean que no son un ejemplo los que matan, los que roban, los que rompen, los que delinquen, ¿no? Claro. Estaba pensando que hoy mismo, a partir de las declaraciones de Sabina Frederick y después de las de Sergio Berni, uno ve que hay diferencias dentro del propio oficialismo, ¿no? Sobre todo en materia de seguridad, que se ven desde el día 1 que comenzó la gestión de este gobierno. Pero Berni decía, Frederick dice eso porque no tiene territorio, ¿no? Y esto me hizo acordar lo que decías recién vos, Waldo, con respecto a la persona del SAME con quien te contaste, no sé si fue Crescente o quién, pero es sí la gente que realmente está en la calle, en la primera línea, ¿no?, de batalla, y realmente sabe lo que pasa en la calle. Porque las cosas se conocen por eso o por experiencia propia, como le pasó a Dimitri saliendo a andar en bicicleta una mañana y terminó su vida. Sí, yo la verdad que, bueno, entramos en un terreno político, Eleonora. Sí. El peronismo hoy con el kirchnerismo es muy hábil porque siempre te juegan al oficialismo y a la oposición, entonces tenés la discusión adentro. Yo, la verdad que tuve la suerte durante mi gobierno, o durante el gobierno nuestro, de tener una ministra de Seguridad de la que yo me sentía orgulloso, a la que le quisieron inventar un desaparecido, que defendió el accionar de la Fuerza de Seguridad, a las que hay que darle un respaldo institucional, porque lo que pasa hoy, y los que venimos del área de la seguridad, yo presidí 4 años la Comisión de Fiscalización de los Organismos de Seguridad Interior, sabemos que si no apoyás a las fuerzas de seguridad, exigiéndoles el uso debido de la fuerza, pero respaldándolos cuando hay que hacer uso de ello, terminan no participando, como le pasó a este muchacho que lamentablemente yo no recuerdo el nombre, de la policía de la ciudad, que no quiso intervenir ahí en Figueroa Alcorta y Salguero. ¿Te recordás? Sí, que claro. Lo atacó un esquizofrénico con un cuchillo y decía, si intervengo voy preso y si no intervengo me matan? Lo terminaron matando. Claro. Entonces la verdad que yo ya lo dije, no tengo pelos ni en la lengua ni en la cabeza. A mí me da mucha vergüenza una ministra de Seguridad que sale a decir esto, la pelea entre la ministra de Seguridad y el ministro de Seguridad de la provincia, porque los que estamos en el medio somos los argentinos, claro, y los que conocemos cómo funciona la fuerza de seguridad sabemos, no tenga ninguna duda,
Después, si querés, yo te voy a mandar. Yo soy un hombre que tengo mucha presencia en redes. Tengo 220.000 seguidores en Twitter. Hay un montón de parientes de fuerzas de seguridad que me están viendo y cuando yo termino me dicen, Wolf, usted tiene razón. Que salen a la calle y dicen, no, yo no intervengo porque si yo intervengo cuidando a la gente, termino siendo preso porque no me cuidan los mismos gobernantes que me tendrían que apoyar en el uso de la fuerza al servicio de la democracia y al servicio de los ciudadanos. Claro. Eso es lo que termina pasando. Sí, lamentablemente. Waldo, te voy a pedir si nos puedes aguantar un minutito, que tengo que ir a una pausa, pero no quiero dejar de hablar con vos del tema aborto, ¿no? Que comenzamos con esa charla, pero la verdad que nos quedamos con esto que fue interesante. ¿Puede ser? Sí, claro. Dale, muchas gracias. Caraba, en un minutito nosotros...